Hola amigos, amigas, aquí estamos en tu programa ¿Qué pasó entonces? Gracias por tu tiempo, gracias por dedicarnos este momento, porque vas a aprender más acerca de nuestra historia. Y hoy en ¿Qué pasó entonces? Tenemos un programa interesante porque tenemos de invitados a un grupo de estudiantes de la carrera de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Un grupo de estudiantes que pues está casi por egresar, en el sentido de que ya están haciendo ellos sus trabajos de investigación histórica. Y vienen a compartirnos un poco este trabajo. Obviamente, pues hay muchos detalles que ellos mismos lo comentan, están por cerrar, pero que quieren compartir estos primeros avances en su investigación. El tema es extranjeros en la Ceiba. Es un estudio sociocultural y la influencia en el crecimiento demográfico y urbano, lo cual lo delimitan en el tiempo entre 1904 a 1935. Entonces, son varios estudiantes que lo van a ir comentando cada uno de estos elementos de la investigación, así que va a estar muy interesante. Tengo en este momento a Byron Pineda. Byron Pineda, que es estudiante de la carrera de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y que va a iniciar con el tema de extranjeros en la Ceiba. ¿Qué tal, Byron? ¿Cómo va? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Nuestro proyecto de investigación nace como un requisito de lo que es una clase de taller de investigación de historia de Honduras. El proyecto, como lo mencionaba usted, sí es el impacto sociocultural de los inmigrantes en la Ceiba en cuanto a tema del desarrollo urbano y demográfico de estos. El periodo que hemos escogido empieza en 1904, porque en este periodo la Ceiba empieza a urbanizarse, hay un incremento poblacional considerable y es debido a la llegada del capital extranjero con las compañías bananeras. El estudio tiene como objetivo principal indagar en lo que es el impacto demográfico y urbano de estos inmigrantes. Pero antes de todo, de hablar de lo que sería el grupo como tal o el impacto que tuvieron los extranjeros en la Ceiba, hay que mencionar las condiciones que propiciaron la llegada de estos inmigrantes y está analizar lo que sería el contexto internacional en América Latina y también las políticas que incentivaba el Estado hondureño. Porque podemos decir que durante la época colonial o durante la colonización es donde se da el primer movimiento migratorio hacia América Latina. Pero ya a mediados del siglo XIX la población mundial empieza a incrementar considerablemente en todos los países, tanto en los países europeos como en Asia y en la misma América Latina. Este proceso demográfico coincide también con los procesos de industrialización y urbanización que se dan en Europa y que va a coincidir con las reformas liberales que se intentan implementar o se implementaron en América Latina, y que es con la reforma liberal que podemos decir donde se consolida lo que sería la política migratoria. Porque si se analiza el desarrollo económico y político anterior o a mediados del siglo XIX, los países latinoamericanos no habían dado como ese salto en sus estructuras, modernizar sus estructuras económicas y políticas. Había una gran inestabilidad económica y estancamiento económico. Pues a mediados de 1850 ya empiezan a implementar lo que serían las reformas liberales en América Latina. Y en ese impulso por modernizar todo lo que serían estas estructuras económicas y políticas, entonces se concibe a la migración como un papel que jugaría un papel importante en el desarrollo de estos países, especialmente porque los estados latinoamericanos no podían impulsar un programa económico y político. Entonces se concibe a los inmigrantes como que estos son el garante del desarrollo económico y social de estos pueblos, y a la llegada de inmigrantes estos traían capitales y estos eran como los encaminados a impulsar o a contribuir en el desarrollo nacional, porque es en el periodo en donde se empiezan a consolidar los estados nacionales en América Latina. Importante, todo el contexto histórico que bien nos comenta Byron.
y es que el papel de los inmigrantes extranjeros en cualquier país del mundo de una u otra forma impulsa el desarrollo, ¿no? Exacto, y si analizamos lo que serían los movimientos migratorios en la actualidad, eh, son muchas las circunstancias que, aunque en diferentes contextos, son similares. Por ejemplo, si analizamos las crisis económicas que pasan estos países o por qué los inmigrantes deciden abandonar sus países, que son condiciones socioeconómicas, crisis políticas, la oportunidad o de querer en busca de nuevas oportunidades y todo eso. Eso mismo se generaba en aquellas épocas. La llegada de inmigrantes árabes, por ejemplo, que coincide con el decaimiento de lo que sería el Imperio Otomano. También estos mismos países árabes incrementan su población, lo mismo en Europa. Con la industrialización, entonces se da un salto en la calidad, ya no se necesita tanta mano de obra, porque es sustituida por la maquinaria. Entonces, eso va generando ciertos conflictos al interno de estos países y por eso es que emigran para otros países. También, como les mencionaba, en América Latina los estados empiezan a impulsar esas políticas migratorias y no, aunque se consolida con la reforma liberal, tiene sus antecedentes con la misma Federación Centroamericana, porque ya Francisco Morazán, Valle, dejaban plasmado el interés o la importancia que tenía la inmigración, especialmente blanca, para impulsar el desarrollo económico de los países centroamericanos, en este caso. Algo bien interesante también es que la concepción que se tenía sobre la inmigración, porque no era todo tipo de inmigración, se le daba un papel preponderante a lo que sería la inmigración blanca. Tenían que ser anglosajones porque se consideraba que esto era podemos decir, una raza más civilizada o que eran más laboriosos. Con la política migratoria podemos decir, la primera ley que se crea en Honduras es en 1866 con Medina. Aunque es ya con las reformas liberales en donde se empieza a consolidar lo que es la política migratoria. Después, en 1835, se crea otra ley, en 1906. Pero dentro de esta política migratoria podemos identificar dos procesos, que serían las leyes que dan apertura a todo tipo de inmigrante. Porque en estas tres leyes coincide de que no se discrimina a ningún tipo de grupo o nacionalidad en cuanto a los inmigrantes, mientras que ya en 1929 se crea una ley ya de tipo racista y xenófobo. Entonces, igual la de 1933, que incluso ya empieza a excluir a ciertas personas que llegaban con ideas comunistas. Entonces se identifican esos dos momentos dentro de la política migratoria. Importante realmente ver todo este contexto histórico, como lo dije al principio. Ahora, cuando hablamos de estos inmigrantes, históricamente en Honduras ellos entran por los puertos. Porque recordemos que en la época de la reforma liberal son los inmigrantes europeos los que ingresan por la zona de Mapala, ¿no? Exacto. Sí, hay estudios interesantes sobre los inmigrantes en el sur, en el caso de los alemanes. Y también el maestro Jorge Alberto Amaya también ha investigado sobre ciertos grupos de inmigrantes. Y es cierto, las primeras oleadas de inmigrantes entran como el sur. Y recordemos que la entrada de Honduras al capitalismo mundial, podemos decir, es primero en el rubro de la minería, que abarca lo que sería la zona sur-centro del país, mientras que a medida va decayendo la economía bananera, entonces tiene más preponderancia lo que sería o es reemplazado por el comercio del banano. Interesante. Y digamos, en toda esta investigación que ustedes han hecho, imagino, obviamente ustedes estudian antecedentes históricos, ¿en qué tipo de gobierno es donde se observa más el apoyo a las migraciones? ¿En gobiernos conservadores o en gobiernos liberales? Bueno, creo que en la historiografía hablar de liberales y conservadores es bastante complejo, porque ciertos liberales o gobiernos tildados de liberales optaron por actitudes bastante conservadoras y ciertos
considerados como conservadores tenían políticas liberales. Pero sí, podemos decir que desde la reforma liberal con Marco Aurelio Soto es donde se empieza a dar el gran impulso hacia la llegada de inmigrantes, porque se intenta impulsar lo que sería la economía minera. Y recordemos que en Honduras no había una clase burguesa consolidada o que tomara el papel protagónico en cuanto a impulsar lo que sería la explotación minera. Y después, con la llegada de las compañías bananeras, estas poco a poco fueron desplazando a lo que sería el pequeño productor del banano. En este artículo que usted comentaba, la ley de migración de 1929, cuando se habla de racista y xenofóbico, el Estado hondureño, dice nacionalismo frente al capital extranjero, nacionalismo xenófobo y nacionalismo racista. Realmente el hecho ¿cuál fue ese cambio? Porque hubo un tiempo que se promovía ese tipo de población y después hubo un tiempo determinado en el cual casi como que se frena, porque algunos dicen que los impuestos eran tan altos que la gente decidía irse, ¿no? No, y en nuestra investigación identificamos ciertos momentos en cuanto a estos discursos excluyentes. Por ejemplo, en el caso de los árabes, los chinos y los inmigrantes de estas islas del Caribe, inmigrantes negros, eran bastante discriminados. Uno, porque generaban competencia en cuanto al trabajo o a las labores de la plantación bananera, y otro porque se le tenía como un recelo a los inmigrantes árabes porque estos se dedicaban al comercio. Y es que las políticas migratorias estaban encaminadas a incentivar la llegada de inmigrantes, pero que estos se dedicaran a actividades agrícolas, no al comercio. Y entonces eso generaba ciertos conflictos. Pero en nuestra investigación pudimos encontrar que es cierto, se incentiva desde los primeros años, pero ya a inicios de 1900 encontramos ciertos discursos que criticaban la llegada de ese capital extranjero, porque ya empezaba a generar competencia con el capital nacional, especialmente en la costa norte. A mediados de los 1920 encontramos ya discursos más encaminados en contra de los inmigrantes negros o estas islas del Caribe que llegaban a trabajar a las bananeras, porque eso generaba cierto conflicto. Entonces se expresa el conflicto entre nacionales y con eso, hacia estos inmigrantes, porque ellos veían cómo eran desplazados de la labor del corte del banano o el papel que desempeñaban estos inmigrantes negros, que se les pagaba menos, eran más resistentes en la labor de la plantación bananera, y también en el caso de los árabes era porque estos veían cómo eran desplazados de labores secundarias o comerciales. Así es. Que se fueron constituyendo a lo largo de la historia como en el poder o la burguesía nacional. Bien, qué interesante realmente esta investigación que están haciendo estos estudiantes de la carrera de Historia, y que pues Byron Pineda nos lo ha explicado muy bien, estos antecedentes históricos, estas leyes que marcan ese movimiento migratorio a lo que es la zona de la Ceiba. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a seguir hablando y tenemos a los invitados, a estos estudiantes, para que nos sigan contando acerca de este trabajo de investigación. Y ustedes no olviden escribirnos a nuestro correo ¿qué pasó entonces? @telebasica.com, al igual también a nuestras redes sociales como STV Telebásica. Ya regresamos, no nos cambien. Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando acerca de extranjeros en la Ceiba, un trabajo interesante que han hecho un grupo de estudiantes de la carrera de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y vamos a continuar porque son varios estudiantes que van a contarnos un poco su trabajo por partes. Y en este segundo bloque tenemos de invitado al estudiante Ever Sauceda. Ever, como es parte también de esta investigación,
Una de las cosas que me gustaría iniciar con una pregunta, Ever, que en relación a esta investigación es si nos puede explicar un poco acerca del desarrollo demográfico de la ciudad en ese periodo de investigación. Bueno, mucho gusto, profesor. Gracias. A propósito, aprovecho la oportunidad para decirle gracias por los conocimientos que nos impartió en la clase de América 1, de la historia de América 1. Fue un placer. Bueno, gracias. Pues, hablando un poquito de la demografía de La Ceiba, para empezar quisiera decir que la migración es un fenómeno universal, en todas las épocas. Bueno, somos migrantes por naturaleza, ¿no? Por naturaleza, exactamente, sí. Bueno, eso lo podemos ver también en el nacimiento de las poblaciones en América, ¿verdad? En el periodo precolombino. Y pues aplicando ese concepto, ¿verdad?, esta investigación de la Ceiba en el periodo de 1904 a 1935, nos encontramos primero con unas cifras bastante, podría decirse, pequeñas, ¿verdad?, en cuanto a por número de pobladores, ¿verdad?, en la ciudad, comparándolo con las cifras que tenemos hoy en día, ¿verdad? Hablamos de cifras, el departamento de Atlántida tiene ahora unos 500.000 habitantes, ¿verdad?, de los cuales unos 200.000 viven en Ceiba actualmente, ¿verdad? En aquellos años, en los años de nuestra investigación, pues la Ceiba tenía menos habitantes, ¿verdad? Tenía menos habitantes. A pesar de ser un puerto, ¿no? A pesar de ser un puerto. Pero esto, como más adelante lo voy a decir, no significa que su importancia sea menos por ese número menor de pobladores, ¿verdad? En sí, desde los primeros años vemos, y como vamos a ver en la gráfica también, una estabilidad en la población, ¿verdad? Una estabilidad en números, y luego en 1910, a partir de 1910, es que empieza a crecer la población de La Ceiba, ¿verdad? Nos hemos encontrado con varias cosas interesantes en la investigación, ¿verdad?, con respecto a los números, y es que previo a la llegada de las compañías bananeras tenemos llegadas de personas, ¿verdad?, a la ciudad, a la zona, ¿verdad? Básicamente, esta información que les estoy compartiendo la encontramos en fuentes, ¿verdad?, como ser censos. Un censo es un recuento de población que se utiliza, ¿verdad?, para saber las características, la evolución de la población, y generalmente es el Estado, ¿verdad?, el que las utiliza, los promueve los censos, ¿verdad? Entonces, para la presente investigación nosotros utilizamos censos en físico, los tomos, ¿verdad?, y también algunos datos de manera virtual, ¿verdad? Como vemos en la gráfica, es hasta 1910 que podemos, según los censos, ¿verdad?, según los censos, es que podemos observar un crecimiento vertiginoso de la población en La Ceiba, llegado hasta 1940. Recuérdese que nuestra temporalidad, o sea, el tiempo de nuestra investigación es desde 1904 a 1935, ¿verdad? Ese es el periodo que estamos estudiando. Y nuestra hipótesis es, o sea, lo que nosotros tratamos de probar, es que si bien es cierto, las compañías bananeras influyeron en el crecimiento demográfico y urbano de La Ceiba, en realidad también tuvo su peso aparte la llegada de inmigrantes de diversos orígenes, ¿verdad? Especialmente centroamericanos, inmigrantes de origen árabe, ¿verdad? Y vamos a explicar un poquito eso del concepto, ¿verdad?, de lo que es árabe, porque en las informaciones que tenemos se habla más de turcos. De turcos. De turcos. De hecho, en la actualidad la gente maneja ese término, dice turco, ¿verdad? De turcos, exactamente. Sí, el origen ya lo voy a explicar, ¿verdad? ¿Por qué se debería decir los mal llamados turcos, ¿verdad? Porque son en realidad árabes, ¿verdad?, según su nacionalidad también, ¿verdad? Así es. Entonces, nos encontramos con varias sorpresas, ¿verdad?, en cuanto a estos inmigrantes. Básicamente, se podría decir que, según los censos, a pesar de que esa línea que se mira al principio es estable, ¿verdad?, es horizontal, casi horizontal. Casi horizontal, así es. Para 1906 tenemos información de periódicos de La Ceiba que las avenidas y las calles se están ampliando, ¿verdad?
se están comprando lotes de terreno, ¿verdad? Entonces eso nos da indicios de que hay un crecimiento poblacional, ¿verdad?, en La Ceiba. Desde 1901 hasta 1935, un periodo de 34 años más o menos, la población de La Ceiba se vio aumentada, como dice en la diapositiva, un poco más de 4 veces su tamaño inicial, ¿verdad? Y no es de sorprenderse por la llegada de las compañías bananeras y las inmigraciones extranjeras, ¿verdad? Pero a pesar de eso, como le mencionaba a usted al principio, en realidad estas cifras para la actualidad son minúsculas, ¿verdad? Claro. Son minúsculas, ¿verdad? Bueno, hay que recordarse que es hasta la década de 1940 y 1950 en que nuestro país alcanza el 1.000.000 de pobladores, ¿verdad? Eso es un dato importante, ¿no?, para comparar. Porque viendo acá, por ejemplo, en este gráfico poblacional de Atlántida y La Ceiba, que ustedes traen desde 1901 hasta el 35, ¿no? ¿Cómo fue evolucionando la población? ¿Cómo fue evolucionando? Tanto la población del departamento como la población de la ciudad fue creciendo, ¿verdad? Para el final de nuestra temporalidad, del tiempo de nuestra investigación, tenemos que Atlántida llegó a alcanzar unos 40.000 pobladores por ahí. Y de esos, aproximadamente el 30% vivían en La Ceiba. 30%, ¿verdad? Otra población que es de importancia de mencionar es Estela, ¿verdad? Pero nosotros nos enfocamos más en Ceiba, ¿verdad? En ese sentido. Y con lo que le mencionaba de que eran cifras minúsculas, bueno, escuché por televisión hace poco que la población del campus universitario, ¿verdad?, somos 18.000 estudiantes. Entonces, para el final de nuestra temporalidad, Ceiba tenía unos 15.000, 14.000 habitantes. Increíble, ¿eh? ¿Verdad? Increíble. Para los 200.000 que tiene ahora. Sí. ¿Verdad? Entonces eso es algo para considerar, ¿verdad? Algo muy importante para considerar con respecto a nuestra investigación. Incluso en la época de las compañías bananeras se decía que como Honduras siempre fue un país incomunicado, ¿no? Se decía que era más fácil ir de Ceiba a Nueva Orleans que de Ceiba a Tegucigalpa, ¿no? O sea, ese acceso, esa puerta de entrada que tenía Ceiba para eso entonces, y todavía hoy día, ¿no? Sí, más adelante mis compañeros van a hablar de también la infraestructura urbana de La Ceiba, la red vial, lo que son los llamados hitos de modernidad, o sea, todos esos elementos que le dan a una ciudad el ser llamada una ciudad, ¿verdad? Así es. Y en cuanto a una experiencia de investigación, sabemos que cuando uno investiga algo, pues en la investigación uno va encontrando como nuevos temas, nuevos caminos. Es probable que uno hasta cambie la investigación o el nombre. O sea, la investigación se va haciendo muy, muy rica. Usted, como investigador que es en principio historiador, ¿qué aspectos de esta investigación le resultaron más interesantes? Más interesantes. Bueno, primero que el número de la población de una ciudad no determina la actividad comercial o el dinamismo, ¿verdad? Lo dinámico que puede hacer su economía. Por ejemplo, en 1910, Ceiba estaba en el tercer lugar del país, ¿verdad?, en cuanto a su contribución fiscal, ¿verdad?, a los impuestos, ¿verdad? Y ya para 1918 tenemos que los ingresos en cuanto a capacidad municipal, ya Atlántida, todo el departamento de Atlántida, en donde está ubicada Ceiba, ¿verdad?, ya estaba en primer lugar, encima de Tegucigalpa y Cortés, ¿verdad?, que tenían una población muchísimo más elevada, mayor, ¿verdad? Entonces eso corrobora lo que le decía anteriormente, ¿verdad?, de que el número de pobladores no determina en sí la economía, ¿verdad?, o por lo menos, ¿verdad?, cuán dinámica sea la economía de una región. Qué importante ese dato, ¿no? Porque realmente es realmente a lo que ellos se dedican. Viendo este cuadro, por ejemplo, tenemos acá a ver los orígenes que habían en Ceiba. Aquí tenemos hondureños, guatemaltecos. Bueno, usted nos puede comentar. Sí. Bueno, esto es la población de Ceiba, tanto de hondureños como de extranjeros, ¿verdad? En total,
domiciliados en La Ceiba para 1926, este cuadro es del registro de 1926, es el primer censo del siglo XX. Es muy importante. Es el primer censo del siglo XX que nos proporciona datos de extranjeros, ¿verdad? Que incluye datos de extranjeros. Entonces tenemos en este cuadro cifras significativas en cuanto a los grupos de guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses, lo que son centroamericanos, ¿verdad? Y de ingleses, así como de los llamados turcos, como le decía, ¿verdad? Y es que en cuanto a esto de los turcos, se englobaba o como dicen, se metía en un mismo saco a todos los que venían de esa zona, ¿verdad? De Medio Oriente, ¿verdad? Y en realidad es un error llamarlos así, porque los turcos se les denominaba a los ciudadanos del Imperio Otomano, actualmente lo que es Turquía, ¿verdad? Pero el imperio antes era más grande, no solo abarcaba Turquía, sino que abarcaba también Siria, ¿verdad? Lo que es Palestina, lo que es hoy en día Israel, ¿verdad? Y también lo que es Líbano, ¿verdad? Líbano, Siria, Palestina. Entonces, la mayoría de estos inmigrantes venían de esa zona, de Siria, de Palestina y de Líbano. Y en ese sentido, ya no formaban parte, para esta época, 1926, ya no formaban parte del Imperio Otomano, ¿verdad? Pero la tradición decía que eran turcos, entonces por eso le llamaban turcos, ¿verdad? Y el número más significativo de este grupo, de esta gráfica, son los ingleses, ¿verdad? Que no es confundir con los ingleses de Inglaterra, los ciudadanos blancos ingleses de Inglaterra, sino que se les denominaba ingleses a los trabajadores que venían de las colonias insulares del Caribe, ¿verdad? Que pertenecían a la corona británica o que habían formado parte del Imperio Británico y que en realidad eran trabajadores de color, ¿verdad? De origen de ese origen. Es importante la aclaración que nos hace Eber, porque uno dice los ingleses vienen de Inglaterra, ¿no? Ya lo acaba de aclarar muy bien. La importancia del contexto histórico, ¿no? Bien, vamos a agradecer a Eber Sauceda que nos aportó esta parte de investigación. Vamos a hacer una breve pausa, esto no nos cambien, ya regresamos y vamos a continuar con un estudiante de la carrera de Historia para que nos continúe hablando sobre esta investigación acerca de Ceiba. No nos cambien, ya regresamos. Extranjeros en la Ceiba, un trabajo de investigación importante que están haciendo los estudiantes de la carrera de Historia, estudiantes que están casi por egresar de la carrera de Historia y que nos vienen a compartir un poco estos avances de la investigación. Y pues continúa en este siguiente bloque Gloria Núñez. Gloria es una estudiante de Historia y de hecho ella es originaria de Danlí, ¿no? Y pues ha querido estar interesado en estudiar Historia y obviamente está aportando también en esta investigación. Cuando hablamos de movilidad social, Gloria, ¿realmente a qué nos estamos refiriendo? Bueno, con movilidad social nos referimos a la dinámica, se habla de una movilidad social horizontal, que se trata de la dinámica de que una persona emigra a otra sociedad, es decir, el acoplamiento de esta persona en el ámbito cultural, económico y social a otra sociedad diferente de la de su origen. En el caso de nuestro trabajo de investigación, hablamos de movilidad social cuando nos referimos a la inserción de estas personas, en el caso de la ciudad de La Ceiba, de estos extranjeros, a la sociedad ceibeña. Interesante. Ahora, siempre estas migraciones que se dan, ¿hubo en Ceiba algunos grupos que llegaron, se instalaron y se quedaron, o hubieron grupos que realmente llegaron y se fueron de la zona en base a su investigación? Bueno, en cuanto a lo que nosotros hemos investigado, sí se sabe que hay grupos que entraron, como La Ceiba en su momento era un puerto importante, entraron por La Ceiba. Se tiene registro de su entrada, pero estos se trasladaron posteriormente a lo que es Cortés, básicamente a San Pedro Sula.
Y bueno, estos grupos que ingresaron a la Ceiba son más que todo preponderantes, están los árabes sirios palestinos, españoles, los ingleses, que en este caso se habla de ingleses de color, es decir, de las islas caribes como Jamaica, Islas Caimán y todas estas que eran colonias británicas. Estos grupos los hemos encontrado a base de registros matrimoniales que tuvimos acceso en lo que es la parroquia de la ciudad de La Ceiba, en la parroquia San Isidro. Pues tuvimos bastante apertura para poder investigar en este archivo y encontramos registros matrimoniales que se detallan bastante bien la nacionalidad de estas personas, de dónde provenían, su oficio, y pues nos fue de mucha ayuda este archivo. Creo que en estas investigaciones históricas estos archivos de la Iglesia Católica sirven de mucho, porque prácticamente todo el que nacía, todo el que se casaba, todo el que moría iba a ser registrado acá, ¿no? Entonces, era prácticamente en esa época el registro nacional de las personas de la época. Sí, así. Ahora, desde el punto de vista histórico, en su investigación se habla acerca de diferentes perspectivas. Ustedes han tenido que investigar a diferentes autores que hablan de la temática. Sí, bueno, lo que se ha escrito sobre migraciones en el país, desde un punto de vista sociológico, hay varios trabajos que hablan más que todo básicamente de migración interna y del traslado de las personas del campo a la ciudad. Hay diferentes trabajos desde el punto de vista etnohistórico o antropológico. Hay trabajos, bastantes trabajos sobre los negros caribes en la costa atlántica, en Honduras, y también desde el punto de vista de la historia social y económica, también cultural. Hay trabajos como los alemanes en Honduras, de Mario Argueta, también los trabajos del profesor Jorge Alberto Maya, que son muy completos, acerca de los árabes o los sirio-palestinos, también de los chinos, y de igual manera. Bueno, tiene varios trabajos sobre inmigrantes en el país. Así es. Bueno, creo que el doctor Jorge Amaya, historiador hondureño, que ha investigado mucho de esta temática, siempre en trabajo de investigación que ustedes están haciendo, hay que remitirse siempre a él, ¿no? Porque los han ido como vamos a decirlo así, inspeccionando, investigando, indagando desde sus inicios. Sí, son trabajos bastante completos, porque él habla desde lo que es las leyes que le permitían a estos migrantes entrar al país, desde lo que es la reforma liberal, como ya lo explicaron mis compañeros, y además de su inserción en lo que es la sociedad hondureña, sus formas culturales, cómo se desarrollaron económicamente en el país. Entonces son trabajos muy completos. Y a ver, un grupo que también llama la atención, que ustedes lo investigaron, es el grupo también de los chinos, que hacen su entrada por el puerto de la Ceiba, ¿no? Sí, bueno, radicados en la Ceiba, la verdad encontramos, como ya le dije, nuestra investigación se basa en los registros matrimoniales de la iglesia. Entonces, posiblemente sí hubieron radicados en la Ceiba, pero que tenemos evidencia son muy pocos los chinos que se radicaron exactamente en la Ceiba. Claro, y aparte, si sus fuentes históricas son los archivos de la iglesia, en gran parte, ellos practicaban otro tipo de religión, no se casaban ni se reportaban nada con la iglesia. Estos son alemanes, ingleses, franceses, españoles y árabes que llegan a la Ceiba para esa época, pues la labor fundamental de ellos, ¿qué tipo de trabajo llevaban a cabo? Bueno, pues según lo encontrado, pues varían, la verdad. Por ejemplo, los centroamericanos se dedicaron básicamente a las actividades relacionadas con las compañías bananeras, es decir, a ser obreros, pero también encontramos otros oficios como carpinteros, zapateros, comerciantes. Ya en el caso de los sirios palestinos, tenemos pues evidencia que sí se dedicaron más que todo a lo que fue el comercio, ya que pues ellos hicieron un monopolio comercial en la costa norte y se dedicaron básicamente a eso. Ya en la cuestión, por ejemplo, los norteamericanos se inmiscuyeron bastante en lo que fue la misma compañía bananera, debido a que era capital extranjero de origen norteamericano.
Por otro lado, los franceses, italianos, también se dedicaron a actividades como las plantaciones bananeras, pero de poco alcance. Es decir, ellos le vendían el producto a las grandes compañías. Pero muchos otros también se dedicaron a actividades directamente relacionadas con las compañías bananeras. Y el tema de los Vaccaro Brothers, ¿sabes? Bueno, muy sí, importante en la zona, ¿no? Ellos fueron pues los primeros migrantes en llegar a la zona con capital extranjero para producir o para producir el banano. Y ellos, pues, esta compañía también dio pie a que se diera esta gran cantidad de migraciones hacia la Ceiba, debido a que pues las personas buscaban una mejor oportunidad de empleo, mayores, por ejemplo, los sirios palestinos que se dedicaron al comercio, pues lo hicieron movidos por esta gran economía que se había desarrollado por las compañías bananeras. Sí. Y con todos estos grupos que vienen acá, ¿cuáles son los grupos de inmigrantes identificados que llegan a Ceiba? Como ya le comenté, los centroamericanos en su mayoría eran salvadoreños que llegaban al país. En otra menor medida llegaron nicaragüenses, guatemaltecos, beliceños, también mexicanos, pero en muy poca cantidad, la verdad. Españoles, norteamericanos, italianos, franceses y sirio-palestinos en una buena cantidad de inmigrantes. Realmente Ceiba se convirtió en ese entonces en una ciudad pues, visitada por diferentes, casi cosmopolita, ¿no? Una ciudad que multicultural. Es multicultural, ¿no? Y eso es lo que a Ceiba todavía en la actualidad le da como ese toque diferente en relación a otras ciudades del país. Y aquí lo vemos en base a la investigación de ustedes, ¿no? Porque cómo van apareciendo estos grupos. Y muchos de estos se quedaron, ¿no? Finalmente. Sí, exactamente. Hasta hoy en día hay descendientes de todas estas personas que llegaron. Y estas redes migratorias, ¿a qué se refiere cuando hablamos de redes migratorias? Bueno, cuando hablamos de redes migratorias nos referimos a las relaciones que estos migrantes fueron creando entre los mismos grupos de migrantes y entre ellos y el Estado o personas nacionales. Bueno, como ya lo mencionamos, la Vaccaro Bros es un gran ejemplo de ello, debido a que hemos encontrado evidencia de que ellos crearon una buena relación con el presidente del momento, que era Manuel Bonilla. En algunos diarios de la época locales encontramos noticias de que iba de visita donde ellos o ellos venían a visitarlo. Esto con el propósito de pues, tener buenas relaciones diplomáticas, ¿verdad? También en el caso de, como ya le mencioné, los franceses, italianos, que tenían relaciones con los mismos Vaccaro y D'Antoni. Ellos le vendían su producto, el banano, se lo vendían a estas grandes compañías. Entonces, a ese tipo de relaciones nos estamos refiriendo cuando hablamos de redes migratorias. Podríamos decir entonces en este caso que la ciudad de La Ceiba es como el producto de todas estas migraciones, ¿no? Exactamente, en el plano cultural, además de urbano, estas migraciones aportaron fueron un gran aporte económico también, debido a pues el gran desarrollo que se dio en este momento gracias a la llegada de estos capitales extranjeros. Importante, ¿no? Viendo también todos estos inmigrantes extranjeros nacionales, ¿cuál fue el papel vamos a decirlo así, lo que ustedes han investigado? Solo una pregunta probablemente ¿cuál fue el papel de la empresa privada hondureña en ese entonces, si es que lo había? Bueno, en lo que hemos investigado nosotros, pues la verdad no tenemos mucha evidencia del papel que si tuvo o no papel la empresa privada, pero más que todo nuestra investigación se basa en el capital extranjero, cómo influyó en la ciudad, cómo influyó en el desarrollo urbano, económico de esta ciudad y además demográfico. Cómo estos inmigrantes vinieron a cambiar el contexto que había en la Ceiba. Porque eso fue uno de los grandes problemas de los enclaves, ¿no? Tuvimos aquí enclave bananero, enclave minero. El problema de los enclaves es que cuando los que se dedican a la producción, que es inversión extranjera, una vez que los enclaves caen o decae la producción,
la economía queda prácticamente se tambalea y cae en el aire, y ahí es donde la inversión nacional es donde debería entrar, ¿no? O retomar esa economía. Sí, exacto. Bueno, la ciudad de La Ceiba, la verdad que en la actualidad sí está un poco decaída la economía. No es lo mismo como cuando llegaron las compañías bananeras. Se ve que sí sigue habiendo la actividad, ¿verdad? Pero no como lo fue en su etapa de esplendor, por decirlo de alguna manera. Importante, ¿no? Y usted, así como experiencia, Stephanie, personal, como estudiante de historia en esta investigación, ¿qué cosas le llamó la atención? ¿Qué descubrió? ¿Qué dice usted, Ceiba? No sabía esto de Ceiba. Bueno, yo no sabía, la verdad, la gran cantidad de personas que habían llegado en esta época. No me imaginaba. Sí se habla de extranjeros, ya que debido a que las compañías bananeras pues eran capital norteamericano, pero también se ve la llegada de tantos inmigrantes de otras nacionalidades. Por ejemplo, encontramos casos especiales como cubanos, venezolanos, panameños. Sí, casos excepcionales, tal vez 2, 3 personas de cada nacionalidad, pero es interesante ver cómo era una zona de atracción para estos extranjeros, que ellos pensaban en un futuro mejor, por decirlo de alguna manera, y que esto lo iban a conseguir en La Ceiba, debido a pues ese gran florecimiento que se dio por la economía bananera. Claro, eso fue lo que abrió las puertas a toda esa cantidad de extranjeros, que el hecho de ver un empleo y para carpinteros, para ingenieros, para arquitectos, para albañiles, para todo tipo de trabajo. Exacto. ¿No? Exacto, porque no solo se trataba de lo que era en sí el enclave bananero, sino que por ello se dio también otro tipo de economías, como el comercio, que fue bastante fuerte en ese momento. Bien, vamos a hacer una breve pausa, vamos a ir hablando acerca de esta investigación que están haciendo los estudiantes de la carrera de Historia. Ustedes no los cambien, ya regresamos. Ceiba, un trabajo de investigación histórica llevado a cabo por estudiantes de la carrera de Historia acerca de, bueno, cómo fueron estos migrantes, cuántos había en esa época, quiénes, de dónde venían en la ciudad de La Ceiba. Y sabemos que en esta experiencia de investigación, Miguel Rodríguez, que es también parte de este grupo de estudiantes que investigan este tema, ¿cómo fue realmente esta experiencia de investigación? ¿Cómo lo hicieron ustedes? Muy buenas, profesor. Quiero también darle las gracias por la oportunidad y también a esta casa televisora. Es una gran acción social la que están haciendo. Y a ustedes gracias por aceptar también. Sí, muchas gracias. Bueno, la experiencia investigativa en general, profesor, empezó a inicios del año pasado, en el marco de la realización del taller de Historia de Honduras en nuestra carrera. Formamos un grupo, varias personas se salieron, otras entraron. Infortunadamente no tenemos todo el grupo hoy en este canal. Sin embargo, el aporte de cada cual ha sido muy importante. Es un trabajo básicamente en grupo. Afortunadamente también no tenemos así diferencias de ideas, por lo que facilitó en sí la investigación en cuanto tal. También por parte de la carrera de Historia, el asesoramiento de los académicos, principalmente del doctor Cañizales, que es nuestro asesor, ha sido de los mejores. Nos ha revisado nuestro texto y nuestras fuentes en cuanto tal. Y el aporte, pues se va a ver, la presentación oficial va a ser el 25 de abril a la carrera de Historia. También por otra parte, y con nuestros viajes, porque viajamos a la costa norte a mediados del año pasado, establecimos redes académicas en La Ceiba y en San Pedro Sula, aquí en Tegucigalpa. Los principales han sido con estudiosos del tema, así como colaboradores locales como tal. La búsqueda documental y bibliográfica es básicamente de fuentes primarias.
a pesar de haber revisado todo lo que se ha escrito al respecto, nuestra investigación es de fuentes primarias. Una característica del tema en cuestión en periodo y temática en cuanto tal es que poco se ha escrito de ello, profesor. Las migraciones en sí y la actividad de estos, así como el periodo de estudio que va de las primeras 3 décadas, no se ha investigado en cuanto tal. Nosotros, como nuevas generaciones de historiadores, pues pretendemos aportar desde nuevas perspectivas a los estudios históricos de nuestra academia. También hemos realizado muchas actividades, ¿no? Creo que la siguiente diapositiva podemos establecer cuál era en sí nuestra idea central, que era investigar el papel de estos en la inserción en la sociedad ceibeña a inicios del siglo XX. Una cuestión fundamental es que, como nueva generación, le digo, vamos enfocándonos a una nueva renovación en la forma de ver estos fenómenos históricos, poco conocidos. Sin embargo, es necesario hablar de que no todo va en función de la historiografía o de lo que se ha escrito, mejor dicho, desde la cuestión oficial. En esto entra la renovación teórica que nosotros tenemos. En el periodo de estudio y la temática como tal, nosotros nos alejamos de alguna forma u otra a la perspectiva oficialista que nos dice que el desarrollo que se dio en la costa norte, en específico en la Ceiba, fue necesariamente dado por la inversión norteamericana. Ya lo habían explicado los 3 compañeros que como tal fue influenciado por diversas personas de muy heterogéneas nacionalidades en cuanto tal. Visitamos, 5 o 6 archivos. El principal, bueno, 2 principales, el Archivo Nacional de Honduras en su sección hemerográfica y la visita al archivo histórico de la iglesia de San Isidro allá en la Ceiba. Asimismo visitamos el archivo histórico de la municipalidad de La Ceiba y la municipalidad de San Pedro, como estar pues con los recursos que nos brinda la universidad, sí, la DGT, y un sistema bien interesante. Han andado, como dice, prácticamente rastreando todo eso. Sí, es que de eso se trata, de eso se trata la investigación histórica. Y por ello comento que la renovación teórica en base a las fuentes encontradas es muy importante e interesante para poder ver desde otras visiones estos extranjeros que se radicaron. Y no necesariamente dar esta perspectiva oficial, que no es mala, solo que se necesita renovarse esta noción de que el desarrollo se empieza en sí y para sí con la cuestión o con la inversión netamente norteamericana en nuestro país. Podríamos pasar a la primera imagen que vamos a explicar. Vamos a explicar ahora estos factores geográficos que determinaron la vida urbana y demográfica en la Ceiba. Vemos que el Caribe centroamericano y en general las Antillas, a inicios de siglos, poco a poco estas van entrando a una renovación comercial, renovación demográfica. Ya lo habían explicado los compañeros que los antiguos regímenes, en este caso la corona española y británica, tenían establecimientos o emporios como tal. Sin embargo, en el transcurso de las colonias básicamente estaban olvidados, ¿no? En el caso de nosotros, de nuestra costa norte, toda estaba en la periferia política y económica. Al entrar el siglo, profesor, con el desarrollo del capitalismo monopólico, esta área empieza a desarrollarse en cuanto tal. Aquí es necesario aclarar que, aunque la influencia norteamericana es determinante, es necesario hablar que los flujos demográficos en esta son bastante heterogéneos y bastante dinámicos. Si se ve la Ceiba como tal, nosotros, en base a estas fuentes, determinamos que la Ceiba es un lugar central, podría decirse, en la visita a estas zonas costeñas. Se visitaba básicamente por su influencia comercial y por su influencia
turística, digamos, porque tenemos bastante evidencia de que se desarrolla bastante el turismo en esta zona. Con ello, profesor, esta cuestión de que hay una nueva dinámica en la entrada del siglo, una nueva reconfiguración territorial entra en la zona norte, ya que empieza a cobrar importancia, ¿no? Se crean los departamentos de Cortés, Atlántida y Trujillo. Aunque Trujillo ya estaba desde la época colonial, se fue fragmentando, así como se fue fragmentando toda la costa norte. Es importante decir esto porque la Ceiba como tal tiene sus orígenes apenas según bases de segunda mano, es decir, bibliografía de segunda mano. Fuentes Fuentes secundarias, tiene sus orígenes hasta la década de 1830, cuando inmigrantes de origen nacional, principalmente olanchano, llegan a la zona, ¿no? Es lógico seguir esta temática porque el oriente hondureño, es decir, Olancho y lo que hoy día es el Paraíso, tuvo una conexión importantísima con el puerto nororiental hondureño, que es Trujillo, ¿no? Entonces, en base a ello, este flujo demográfico interno permitió que en base al flujo comercial y en base al flujo de personas se instalaran estos primeros habitantes de la Ceiba en 1830. Rápidamente, porque era una economía comercial, ¿no? Sin embargo, no fiscalizada, era economía de contrabando, los primeros años de vida en la Ceiba. Como siempre en la zona. Viendo, por ejemplo, en esta imagen, este mapa urbano de la ciudad de Ceiba, 1887. ¿No? 1887, este es un trabajo si no recuerdo, de Manuel Ábalos, creo, no me acuerdo. Bueno, lo interesante del mapa es que para estos tempranos años de 1887, la Ceiba como tal, de alguna forma, tenía un trazado urbano. Lo importante de ello es que la Ceiba adquiere vida jurídica como tal en 1877, le dan la categoría de municipio en base a las leyes de municipalidades, que era de la década de 1860, y pronto, una década después, se le da la categoría de puerto fiscal. También años después, en 1893, se le da el realce de ser el primer centro, o el principal puerto fiscal de la República. En parte por la cuestión del banano, un incipiente desarrollo del banano, y por la determinación de varios extranjeros que se radicaron en la zona, ¿no? Esta es una imagen que encontramos en un diario aquí en el Archivo Nacional. Es una vista panorámica de la Ceiba. Pero como vamos a hablar, esta como tal fueron tomadas a inicios del siglo XX. Antes del incendio, dice esta foto. Sí, pero yo creo que esta es después, hay una antes, creo. Nosotros tenemos por hipótesis, ya cuando se establece la Ceiba, ya es municipio cuanto tal, hay una demarcación territorial, ya se han establecido varios extranjeros, etc. Nosotros tenemos por hipótesis de que para 1914 hay una ruptura urbana. Me refiero a que antes de estos años no había una planificación urbana en cuanto tal. Ni las autoridades centrales del Estado ni las municipales determinaban en sí el desarrollo urbano. Básicamente era un desarrollo descontrolado. Por eso vamos a ver, continuando después, estas rupturas que a veces se dan en los planos en cuanto tal. ¿Qué determina que sea 1914? Ahorita estamos viendo la ruptura que está hablando. Aquí está, correcto. ¿Qué determina esto? En 1914 se da una hecatombe comercial en la Ceiba sin precedentes. Ello dado por un incendio que hubo. Es el incendio, en nuestro periodo de estudio, es el incendio más catastrófico. Destruyó casi toda la ciudad y obviamente la determinación al mundo social y demográfico pesó bastante. Este incendio destruyó todas las manzanas del centro como tal de la Ceiba, desde el puerto hasta los linderos del sur y del occidente. En base a esta temática,
tenemos por cuenta que las rupturas después de este incendio se va a ver bastante reflejada, ¿no? Para mí este mismo año, paradójicamente, va a empezar como tal una determinación urbana en cuanto tal, es decir, en cuanto a la planificación de su infraestructura como la cuestión de la territorialidad. La cuestión de la infraestructura se fue arriba. Empezaron en cuanto tal a introducirse en cuestiones, desde la cuestión moderna, los servicios básicos, el alcantarillado, la luz eléctrica y algunas líneas cablegráficas. Vamos. Un montón de situaciones. Se va a desarrollar bastante las líneas férreas, aunque las líneas férreas se introducen en 1906. Sin embargo, para estos años va a haber ese realce en la infraestructura urbana y en el ordenamiento cuanto tal. De hecho, para 1914 se emite oficialmente como tal las reglas de cómo se debe de planificar urbanísticamente la ciudad, dada por la alcaldía y por algunas concesiones que eran dadas a extranjeros. Aquí es donde entra la determinación extranjera, que es nuestra idea central, ¿no? Bueno, y ahí, ya que usted habla acerca de la cuestión de los extranjeros, yo creo que siempre he dicho yo que la historia es larga y el tiempo es corto. Vamos Sí, claro. a dejarlo como para para la segunda parte, porque sí está interesante ese tema, porque queremos dejarlo, la invitación abierta, Miguel y todo el grupo de investigadores, Perfecto. para que hagamos una segunda parte. Creo que es tan importante que vamos a dejarlo para esta segunda parte. Con toda esta introducción, ya queremos saber un poco más de esto. Así que lo dejamos invitado y también a ustedes para que miremos esta segunda parte próximamente aquí en nuestro canal y en el programa que pasó entonces. Agradeciendo a ustedes por la sintonía, por vernos, por escribirnos qué pasó entonces, @telebásica.com, al igual también nuestras redes sociales a STV Telebásica, y agradeciendo todo al grupo de estudiantes de la carrera de Historia que nos acompañaron este día. Nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.